Siendo las 3:33 del día 15 de abril del año 2013, damos inicio entonces a la audiencia de alegatos y juzgamiento en el proceso formulado por el señor Armando Pisa Suárez contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y radicado número 15-001-2333-003-2012 00042-00. Tal como se dejó anunciado en la etapa inmediatamente anterior, este despacho decidió decretar un receso de 10 minutos para brindarles a ustedes la oportunidad de presentar sus alegatos de conclusión y asimismo para convocar sala de decisión con el propósito de fallar el proceso de la referencia. La sala de decisión número 1 está conformada, además del suscrito magistrado ponente, también con la doctora magistrada Clara Elisa Cifuentes Ortiz y el doctor Luis Ernesto Arciniegas, quien se encuentra ausente con permiso por razones de salud. De esta manera entonces la sala está conformada por el quórum mayoritario para oír en alegatos de conclusión y dictar el correspondiente fallo. De acuerdo con el artículo 182 de la Ley 1437 del 2011, los apoderados tienen derecho de presentar alegatos de conclusión con una intervención de hasta 20 minutos, pudiendo alguno de los magistrados contrainterrogar o solicitarles durante el desarrollo de los alegatos aclaración o mayor precisión en los alegatos de conclusión. Inmediatamente la sala de decisión, una vez finalizados los alegatos, proferirá el fallo en audiencia. En todo caso, si bien es cierto ustedes tienen un derecho de hasta 20 minutos, la sala les solicita que, si es del caso, ser precisos, asertivos en los alegatos de conclusión, claros, con el propósito de aprovechar esos 20 minutos y, si es posible, utilizar menos de ese tiempo máximo que posibilita la ley. De acuerdo con ese artículo 182 de la Ley 1437, en su orden, los alegatos de conclusión los presentará entonces el demandante, luego la entidad demandada y finalmente se oirá al Ministerio Público cuando éste a bien lo tenga. Así las cosas, entonces, la sala le concede la palabra al apoderado de la parte demandante, quien tendrá entonces un límite de 20 minutos, siendo las 3:37 de la tarde. Gracias, su señoría. Gracias a la sala. Inicio mis alegatos de conclusión en el presente caso de la siguiente manera. Antes que nada, debo manifestar que me reafirmo en las pretensiones objeto de litis, las cuales ya fueron tratadas en la audiencia anterior y en los demás cargos de la demanda, donde se solicita se declare la nulidad de los actos emitidos emitidos por la accionada, por cuanto desconoce flagrantemente lo ordenado en la Ley Cuarta de 1992, donde hace referencia a que el Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional
de entre otros, en su numeral D, los miembros de la fuerza pública. Además, en su artículo segundo manifiesta que para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios. A. El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los regímenes especiales. En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales. De igual manera, en el artículo 10º, manifiesta la Ley Cuarta de 1992 que todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los derechos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. De igual manera, el decreto 132 de 1995, en su artículo 82, manifiesta que el ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional. Por tanto, se demuestra que se ha hecho inobservancia y se ha desmejorado a mi poderdante en el momento en el que él asciende a su nivel ejecutivo dentro de la institución demandada. De igual manera se solicita a su señoría, a la sala, que se ordene la inclusión, reliquidación y demás pagos y demás factores salariales, objetos ya establecidos como litis dentro de estas audiencias, incluso el auxilio de cesantías con retroactividad, para lo cual se trae a colación lo manifestado en los conceptos por el Honorable Consejo de Estado, los cuales son permitidos para adicionar o como puntos de partida para tomar sus respectivas determinaciones de sala, donde, por ejemplo, nos manifiesta en una consulta realizada en octubre de ante el Honorable Consejo de Estado el 24 de octubre de 1996, por medio de la Sala de Consultas y Servicio Civil, radicado 886, en donde le contestó al Ministerio de Defensa cuando éste consultó a la Sala respecto de la vigencia de los artículos 110 y 111 del Decreto 1029 de 1994. Asimismo, también sobre el subsidio familiar del nivel ejecutivo se pronunció el Honorable Consejo de Estado al respecto en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, consejero ponente Luis Fernando Álvarez Jaramillo, con fecha 18 de marzo de 2010, radicación número 2009-401-00, actor Ministerio de Defensa Nacional. Igualmente sobre el auxilio de las cesantías retroactivas del personal homologado a nivel ejecutivo en la Policía Nacional en concepto de la Sala de Consulta y del Servicio Civil, julio 15 de 2004, magistrada ponente doctora Susana Montes de Echeverri, radicado 1567, actor Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, donde consideró: en consecuencia, advierte la Sala que el sistema de liquidación del auxilio de cesantía para el personal uniformado de esta institución será retroactivo o no, de acuerdo con la fecha de ingreso a la institución, los de nivel ejecutivo ingresados a partir de 1995 y los oficiales, suboficiales y agentes a partir de 1995. Recaigo en este concepto por cuanto ya se ha aclarado que mi poderdante, en efecto, empezó desde el 1 de septiembre de 1995 a trabajar en el nivel ejecutivo de la institución demandada. Igualmente, al actor se le reconoció el subsidio familiar, tal como reposa en el plenario, como reposa en las pruebas que ya se han hecho convalidar dentro de las audiencias. Igual, ruego también remitirse a la sentencia C-789 de 2011, referencia expediente 8469, el actor Álvaro Díaz Granados de Pablo, magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio, Bogotá, Distrito Capital, del 20 de octubre de 2011, donde recae y manifiesta sobre los derechos adquiridos. La Corte Constitucional ha precisado que los derechos adquiridos están referidos a situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por sí mismo ha instituido en favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado por las leyes posteriores, que no pueden afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una ley anterior.
Existe un derecho adquirido cuando respecto de un determinado sujeto los hechos descritos en las premisas normativas tienen debido cumplimiento. Por oposición, son meras expectativas aquellas probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por no haberse consolidado, pueden ser reguladas por el legislador con sujeción a parámetros de justicia y de equidad. Además, la jurisprudencia ha estimado que los derechos adquiridos presuponen la consolidación de una serie de condiciones contempladas en la ley, que permiten a su titular exigir el derecho en cualquier momento. En cambio, en las expectativas, tales presupuestos no se han consolidado conforme a la ley, pero resulta probable que lleguen a consolidarse en el futuro si no se produce un cambio relevante en el ordenamiento jurídico. Como el actor ingresó a la Policía Nacional antes de la expedición de estas normas, está protegido legalmente en sus acreencias laborales, objeto de esta litis y ya establecidas en audiencias anteriores. Por lo tanto, a este representante lo único que le resta es recaer y solicitar la protección de esos derechos adquiridos por parte del actor, por parte de mi poderdante, y los cuales han sido ventilados en este debate. Agradezco la oportunidad para sustentar mis alegatos. Muchas gracias. Señor apoderado del demandante, se ha solicitado aquí por parte de la sala que por favor nos precise acerca de cómo se argumenta o cómo ustedes consideran o manifiestan acerca de la eventual desmejora que se le acarreó a la parte demandante cuando fue vinculado a la carrera profesional en el nivel ejecutivo. Concretamente, cómo se dio esa desmejora de pasar del nivel del grado de suboficial en el año 95 al grado o al nivel ejecutivo, carrera profesional de la Policía Nacional. ¿Cómo se materializó esa desmejora? Sí, señor. Gracias. En efecto, la institución demandada manifiesta que pasarse de un régimen al otro, en este caso el actor pasa a régimen ejecutivo, entonces decide emitir resoluciones y conceptos donde determina que cambia los factores salariales, es decir, que se afecta cesantías, se afectan subsidios familiares, se afecta, entre otras acreencias laborales, el auxilio de cesantías también, la reliquidación, porque tengo entendido se hace una reliquidación, se hizo una reliquidación al respecto, entonces se afecta en ese cambio de sistema o de régimen al señor actor, por cuanto no se tienen en cuenta algunos factores salariales que en el anterior a su régimen ejecutivo se consideraban parte del pago de sus acreencias laborales. De hecho, pierden, llamémoslo porcentaje de alguna manera, los mismos factores salariales, pero que pasan de régimen, entonces pierden acreencia, pierden capacidad, pierden capacidad adquisitiva al ser desnivelados con los que ya traía. Es decir, él tenía, por decirlo de alguna manera coloquial, él ya tenía un nivel salarial y tenía unas acreencias y tenía unos beneficios que le otorgaba la misma institución, los cuales fueron negados y los cuales fueron, en algunos de los casos, disminuidos al hacer el cambio a nivel ejecutivo, donde a raíz de eso se inicia la actual demanda para que se nivelen y se les reconozcan los que ya venía adquiriendo con el anterior sistema. Con el mismo límite de tiempo de 20 minutos y la petición para que sus alegatos sean claros, precisos y concisos, entonces tiene el uso de la palabra la apoderada de la entidad demandada, siendo las 3
y 48 minutos de la tarde. Muchísimas gracias. En primera instancia, pues ratificarme en lo que se ha manifestado oportunamente en la contestación de la demanda y además advertir que en primera instancia la Ley 180 de 1995 creó el nivel ejecutivo mediante la Ley 62 de 1993 y el Decreto 132 del 95, el cual es recogido por el Decreto 1791 del 2000, donde se contemplan dos formas de acceder a este nivel ejecutivo. Una es por incorporación directa y la otra es por homologación voluntaria, la cual se surtió por el demandante el 15 de marzo del 94, tal y como consta en el acervo probatorio. Es decir, que él voluntariamente asumió ese nuevo régimen salarial y prestacional que ampliamente se le expuso y que él conocía. Estas disposiciones normativas que ya había mencionado constituyen entonces un régimen especial en materia prestacional de carrera diferente, que es incomparable y es inaplicable y mucho menos extensible a otros niveles policiales de la institución, como el de suboficial, que es lo que se pretende en el presente asunto. Siendo procedente solicitar la aplicación alterna de varios regímenes prestacionales en los aspectos que lo beneficien, pues el acto de homologación es la solicitud expresa y voluntaria de ingresar y acogerse a este nuevo estatuto salarial y prestacional de forma integral, aunado a que el demandante conoció antes de solicitar su ingreso todo lo que ello implicaba. No es posible ahora acogerse a una nueva carrera, pero continuar con las normas que regulan el otro régimen prestacional al que perteneció como suboficial de la Policía Nacional. Entonces, en lo referente a la prima de actividad, prima de antigüedad, bonificación de buena conducta, prima mensual de que tratan los decretos 2863 de 2007, estas no fueron contempladas dentro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, pero sí a cambio se dispuso a través del decreto ley 1091 del 95 otras partidas. En relación al subsidio familiar, que es uno de los puntos de discusión, debemos indicar que cuando el demandante ostentó el grado de agente y después suboficial de la Policía Nacional, nunca solicitó el reconocimiento tal y como consta en el oficio 329-721 Gruno Atzal del 5 de diciembre del 2011, suscrito por la jefe del área de administración salarial, el cual también forma parte del acervo probatorio. Y de forma posterior, cuando él pasa al nivel ejecutivo, recibió este subsidio familiar en un porcentaje distinto de acuerdo a lo que se prevé para tal nivel, por sus hijos Daniel Santiago Pisa Gutiérrez, Fabiana Esperanza Pisa Gutiérrez, y además recibió subsidio familiar por sus padres María Rita Pancracia Suárez de Pisa y el señor Fabián Pisa Forero. Es decir, que la Policía Nacional ha cumplido todas las obligaciones que le correspondían tanto en un nivel como en el otro una vez se homologó. El querer acogerse a un régimen que le resulte más favorable es una pretensión que desconoce el principio de inescindibilidad de la ley, el cual enseña que la adopción de cierta norma debe ser aplicada de forma integral, lo que prohíbe que aquellos uniformados que siendo suboficiales y que luego ingresaron al nivel ejecutivo pretendan el reconocimiento de ciertas prestaciones que devengaron en forma anterior. Esta tesis es recogida por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección B, expediente número 73001-2331-000-2011-003901 del 31 de enero del 2013, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado, donde se niegan las pretensiones de un personal homologado al nivel ejecutivo relacionadas con la solicitud de reconocimiento y pago del subsidio familiar, y básicamente las mismas pretensiones que hoy se debaten, indicando que ese mejoramiento que se aduce en la demanda no puede mirarse aisladamente o, dicho de otra forma, factor por factor, como es lo que se pretende en el presente proceso, pues ello permitiría la posibilidad de crear, sin competencia para el efecto, un tercer régimen compuesto por aquellos elementos más favorables de cada una de las normativas en estudio, en este caso de los agentes y del nivel ejecutivo. Por el contrario, y en virtud del principio de inescindibilidad ampliamente delineado por la jurisprudencia laboral contenciosa, la favorabilidad al nivel ejecutivo al que se acogió libremente el interesado debe observarse en su integridad,
pues no es posible que en la nueva normativa aplicable existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de agente y que a su turno se hayan eliminado otras, pese a lo cual en su conjunto su condición de integrante del nivel ejecutivo le haya permitido incluso mejorar sus condiciones salariales y prestacionales. De otra parte, para también tener en cuenta que todo el tiempo se ha indicado una desmejora salarial y prestacional, debemos acudir a los certificados devengados por el señor Armando Pisa para el mes de agosto del 95 y para el mes de diciembre del mismo año, vigencia donde él se homologa de un nivel a otro, y haciendo un cuadro comparativo de los dos encontramos. Cuando él se encontraba como suboficial de la Policía Nacional, tenía un salario básico para el 95 de 199.000 pesos. En el nivel ejecutivo, en ese mismo año, tiene un salario de 371.000 pesos. Al sumar, no puedo comparar una prima y otra porque son distintas, pero sí en total recibido por el señor demandante para la vigencia 95 como suboficial era de 286.340 pesos y como subintendente, es decir, como miembro del nivel ejecutivo, para el mes de diciembre devengaba 470.263 pesos. Ello quiere decir que no existe y está aprobado en el expediente ninguna desmejora ni salarial ni prestacional, porque se encuentra aprobado que al homologarse al nivel ejecutivo, al contrario, sus ingresos aumentaron, y si bien no existen las mismas prestaciones que en el grado suboficial, sí existen otras tantas, como la prima del nivel ejecutivo, que sí o sea, no constituyen ninguna desmejora para el demandante. Así pues las cosas, debemos indicar que la Policía Nacional no expidió actos administrativos que exigieron las prestaciones hoy pretendidas, dado que cuando se produjo el ingreso del demandante al nivel ejecutivo, ello implicó una asunción a este nuevo régimen prestacional sin que fuera necesario expedir actos administrativos que extinguieran la situación jurídica anterior del señor Pisa cuando ostentaba el grado de suboficial de la Policía Nacional. Podemos concluir entonces que en el caso bajo estudio no existe ninguna causal de nulidad del acto administrativo tantas veces aludido, pues este se ajustó al ordenamiento jurídico que le correspondía aplicar al aquí demandante y por tanto las pretensiones no tienen vocación de prosperidad y han de ser denegadas. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Por parte del Ministerio Público, también tiene el derecho de presentar su concepto, 20 minutos también de límite, y se le agradece precisión sobre esos alegatos. Bueno, perdón, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 277 de la Constitución Nacional y artículo 44 del decreto 262, esta agencia del Ministerio Público, en aras de propender por la defensa del ordenamiento jurídico, presenta el siguiente concepto, previo al análisis respectivo, señalando en primer lugar que el decreto 132 del 95, en su artículo 15, en relación con el régimen salarial y prestacional del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, señaló que el personal que ingresara al nivel ejecutivo de esta entidad pública se sometería al régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre el mismo tema, reglamentara el Gobierno Nacional. En el proceso no obra prueba que nos lleve a establecer que no haya sido de una manera voluntaria el que el señor Pisa Suárez se haya pretendido trasladar su régimen al de nivel ejecutivo. En razón de tal situación, no podemos considerar que hubo un desmejoramiento en su situación laboral, máxime si se tiene en cuenta que obra en el proceso de acuerdo a la historia laboral y certificaciones de salarios y prestaciones expedidos por la entidad demandada sobre el particular. ¿Y qué quiere decir esto?
Por ejemplo, en el régimen anterior, el señor devengaba en agosto de 1995 una suma de 199.000 pesos, y con el régimen prestacional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional pasó a devengar 371.000 pesos. Asimismo, se crean nuevas primas, como la prima del nivel ejecutivo, que antes no estaba establecida, sin tener o teniendo en cuenta además que al homologarse él en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, se dejan de percibir primas tales como la prima de actividad, prima de actualización, distintivos de buena conducta y por otro lado, pues se deja de lado lo que es la retroactividad de las cesantías, previstas estas en normas como el decreto 1212 del 90, y lo que pretende el demandante es, sin lugar a dudas, que se articulen elementos de uno y otro regímenes para que sean aplicados en lo más favorable al actor, situación pues que a considerar por parte del Ministerio Público no puede darse, teniendo en cuenta el principio de inescindibilidad de la norma, en cuanto esta norma debe ser aplicada estrictamente e integralmente. En tal sentido, reitero lo señalado por la apoderada de la parte demandada, señalando la sentencia del 31 de enero del 2013, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, número de radicación interno 076-82012, donde actúa William Zapata Ramírez contra autoridades nacionales, en el sentido en que la sentencia básicamente hace una explicación del principio de inescindibilidad y creo que resulta aplicable para el caso en particular, razón por la cual, con estas precisiones, considero, honorable magistrado, salvo un mejor criterio, que las pretensiones de la demanda deben negarse. Una vez oídos entonces los alegatos de los apoderados de la parte demandante y de la entidad demandada, y asimismo el concepto del Ministerio Público, la Sala de Decisión número 1 decreta un receso de 10 minutos para efectos de estructurar y tomar el fallo en el asunto de la referencia. Si es tan amable, por favor, todos se retiran por 5 o 10 minutos para efectos de examinar el asunto controvertido.